curso sobre Hobbes que organiza el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. En esta ocasión nos acompaña la profesora Patricia Moncada Roa. La profesora Moncada es profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Está finalizando su maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Es especialista en tributación de la Universidad de los Andes, también especialista en gerencia de recursos humanos. Agradecemos a la profesora Moncada por su amable participación en este evento. Nos va a hablar acerca de los estados débiles y fracasados, un debate inconcluso y sospechoso. Y antes de darle la palabra a la profesora Moncada, yo les quería sugerir que justo apenas la profesora acabe su presentación, pues enseguida pasamos a la ronda de preguntas. Y los que quieran ir por un café, pues pueden ir a hacerlo. Los que quieran quedar en la ronda de preguntas, pues de una vez nos quedamos. La idea es salir un poco temprano, dado los intereses nacionales que están en juego después de las 7:50 de la noche. Entonces, insisto, vamos a continuar de una vez con la ronda de preguntas una vez finalice la presentación de la profesora Moncada. Entonces los dejo con ella. Buenas noches. Muchas gracias al Departamento de Filosofía por esta invitación y a ustedes por estar aquí. Yo les voy a hablar de un trabajo, de una investigación sobre la que estoy trabajando hace más o menos un año, que tiene que ver con el problema de la precariedad estatal y en qué va la discusión sobre el problema de la precariedad estatal. La presentación se llama Los estados débiles y fracasados, un debate inconcluso y sospechoso. En relación con el título, lo primero que quiero decir es que se llama debate, le puse el nombre de debate en la medida en que los desarrollos teóricos que hay hasta este momento sobre el problema de la precariedad estatal todavía mantienen serias discusiones internamente. Por eso es un debate y por eso es inconcluso. Y es sospechoso, al menos para mí, por una serie de presupuestos que defienden algunas de las escuelas que participan en este debate y algunos de los actores que están en este debate. De manera que, en ese sentido, quiero aclarar desde el principio que la presentación no tiene una pretensión de presentar absolutos, porque no hay absolutos en este momento en los desarrollos teóricos, sino simplemente, más que todo, se trata de dónde ponen los énfasis los distintos actores del debate y las escuelas que yo he encontrado que hay en ese debate. La presentación tiene dos objetivos. El primero es presentarles rápidamente y a grandes rasgos cuáles son las líneas generales de esa discusión. Y la segunda, y en esto digamos quiero también hacer una precisión, es apenas plantear y proponer qué relaciones puede haber entre algunos elementos teóricos de ese debate y Hobbes específicamente en relación con la guerra y el estado de naturaleza. Yo no soy filósofa, no soy experta en Hobbes, de manera que son apenas unas relaciones que intuyo y que propongo a discusión de manera muy abierta. Y el trabajo de Hobbes no es un trabajo directamente sobre sus textos, sino a partir de un autor que se llama Yves Sarka, que tiene un libro que se llama Hobbes, el pensamiento político moderno. Entonces, el trabajo con Hobbes en esta exposición es un trabajo sobre bibliografía secundaria. El primer objetivo, que es presentar las líneas generales del debate, voy a tocar dos aspectos: cuáles fueron los orígenes de ese debate y cuáles son los ejes que están en discusión. Los orígenes del debate tienen que ver con el problema de la seguridad mundial y hemisférica,
y los contextos en los que se discute esa problemática de la seguridad hemisférica, y la segunda parte que voy a desarrollar en cuanto a las líneas generales del debate, que es el primer objetivo de la presentación, es cuáles son los que yo considero los ejes fundamentales de la discusión. Y hay 5. Se discute, o es un aspecto todavía, digamos, inconcluso, la definición de los tipos de Estado en términos de fortaleza y debilidad. También hay problemas en relación con cuáles son las causas que generan la precariedad estatal en el tercer mundo o sur global, como lo llaman en toda la bibliografía que uno encuentra. Hay discusión en relación con cuáles son los indicadores que permitirían de la mejor manera ver el problema con anticipación y por lo tanto tomar medidas para prevenirlo. Las medidas para prevenirlo se conocen en esta bibliografía como los sistemas de alerta temprana. El cuarto punto en el que hay discusión es ¿cuál papel es el que debe jugar la comunidad internacional frente al problema de la precariedad estatal? Y está relacionado directamente con el nivel de intervención y el principio de soberanía a partir del cual todavía el mundo está organizado. El último debate tiene que ver con por qué los estados débiles y fracasados son una amenaza. Entonces arranco con los orígenes del debate. El problema de la seguridad hemisférica se ha trabajado en este debate en relación con cuáles eran las amenazas que estaban presentes cuando la organización del mundo era bipolar y estábamos bajo el sistema de la Guerra Fría, y cuáles son las amenazas que generan los estados débiles y fracasados a partir del fin de la Guerra Fría y del hecho de que la organización bipolar del sistema internacional desapareció. Por eso la pregunta tiene que ver con cuáles son las fuentes de amenaza y cómo impactaron las agendas gubernamentales y académicas en relación con el problema de la seguridad hemisférica. En ese sentido, uno puede dividir la comprensión del problema a partir de lo siguiente. Cuando el contexto era el de la Guerra Fría y el de la organización bipolar, las agendas sobre seguridad, tanto las agendas gubernamentales como las agendas académicas, estaban enfocadas casi exclusivamente en que las amenazas sobre las que había que pensar eran las grandes potencias y el problema de la fuerza militar. A partir del fin de la Guerra Fría, de la desaparición de la organización bipolar, la agenda académica empezó a hacer un giro y empezó a considerar que la precariedad estatal o los estados débiles y fracasados eran ahora la nueva amenaza para la seguridad mundial. En ese momento, digamos, en ese comienzo, finales de los años, muy finales de los años de la década de los 80 y comienzos de los 90, se presenta ese giro en la agenda académica y se presenta a raíz de una serie de problemas, sobre todo en el continente africano. Lo que empezó a suceder en muchos países africanos empezó a llamar la atención de los académicos y empezaron a preguntarse, esos estados que no logran funcionar y que no logran garantizarle a sus ciudadanos una serie de bienes necesarios para que puedan realizar sus proyectos de vida, ¿en qué sentido son un problema para la seguridad hemisférica? Mientras que las agendas gubernamentales siguieron apegadas al problema fundamental de las grandes potencias y de la fuerza militar. Finalmente, los atentados del 11 de septiembre hicieron coincidir tanto la agenda gubernamental como la agenda académica en el sentido de que ahora el problema para el mundo es el de los estados nacionales que no han logrado consolidarse. Esa se volvió la fuente de amenaza y de preocupación tanto para los gobiernos como para los académicos. Es muy interesante, por ejemplo, los análisis que han hecho sobre cómo los atentados del 11 de septiembre hicieron que el gobierno del presidente Bush
diera el paso hacia considerar que ahora los estados fallidos y los estados débiles eran la real amenaza para Estados Unidos, a pesar de que hasta antes de los eventos del 11 de septiembre, la administración de Bush había sido muy crítica, con un sentido además muy irónico, sobre la aproximación que había tenido la administración Clinton respecto de algunos problemas en países africanos. Entonces, en ese momento, las dos agendas tienden a coincidir. Esa nueva comprensión y coincidencia sobre el problema de la seguridad arrojó esta cantidad de denominaciones en relación con el tercer mundo o sur global, como nos denominan. Entonces uno encuentra en la literatura, ni siquiera me copiaron todos los que están acá no son, pero entonces uno dice, ante esta cantidad de etiquetas, ¿en qué consiste el problema? Y esto me permite pasar al primer eje que está en discusión frente al problema de los estados débiles y fracasados. Uno encuentra en la bibliografía que muchos autores reconocen que todavía en la comprensión teórica del problema hay una dificultad en cuanto a definir con precisión qué es un estado fuerte, qué es un estado débil, qué es un estado en vías de fracaso, qué es un estado fracasado y qué es un estado colapsado. Aquí puse algunas definiciones para mostrarles en qué consiste la imprecisión y las dificultades que hay en esta parte del debate. Por ejemplo, hay un canadiense que se llama Michael Ignatieff, que define los estados fracasados como aquellos que se caracterizan por la inhabilidad para mantener el monopolio de la fuerza. Pero hay otras personas que dicen que los estados fracasados se definen o caracterizan por la debilidad institucional, que puede ir desde la falta de servicios públicos básicos hasta el colapso completo de la gobernabilidad. Hay otros, como la directora del programa del índice de estados fallidos de la revista Foreign Policy, que dice que se caracterizan porque no controlan el territorio, han perdido el monopolio de la fuerza, han perdido la legitimidad interna, no proporcionan servicios públicos, no pueden desempeñarse en la esfera internacional como los demás estados soberanos. Y la última que escogí es una de Noam Chomsky, que acaba de publicar un libro que se llama Los estados fracasados, en el que la definición de la que parte para la hipótesis que sostiene, que consiste en que el gobierno de los Estados Unidos del presidente Bush tiende a parecerse a un estado fracasado, es porque han perdido la habilidad o la voluntad para proteger a sus ciudadanos de las agresiones violentas o de la destrucción incluso, son democracias deficitarias y consideran que están por encima del Estado de Derecho y del derecho internacional. Chomsky no afirma que Estados Unidos sea un Estado fracasado. Lo que sostiene es que la actual administración se comporta como se comportan los gobiernos de los estados fracasados. Esa lista que acabo de hacer muestra cómo, en relación con las definiciones, el debate consiste principalmente en que hay una multiplicidad de ellas y que son imprecisas. Hay autores que reconocen esa situación en la bibliografía y hay autores que simplemente la desconocen. De manera que los problemas están, para quienes los reconocen, principalmente en dos cosas. La primera es que el acuerdo en torno a cómo se definiría un estado fracasado no va más allá de dos elementos. Sería un estado fracasado aquel que no controla el territorio y que ha perdido el monopolio de la fuerza o rivaliza con grupos armados por ese monopolio de la fuerza.
De resto, en los otros elementos que aparecían en las otras definiciones, no hay desacuerdo sobre qué papel juegan la capacidad para desempeñarse en la esfera internacional, la ilegitimidad del gobierno, lo que Chomsky denomina el déficit democrático y el problema de la incapacidad para proveer servicios públicos básicos. En estos elementos aparecen en algunas definiciones, pero no en todas. De manera que en relación con este primer eje del debate que tiene que ver con el concepto mismo de qué es un Estado fracasado, los interrogantes que quedan abiertos en la literatura en este momento son: ¿todos los elementos de la definición tienen el mismo peso? ¿Cuáles son los criterios para jerarquizarlos? Si no todos los elementos de la definición tienen el mismo peso, ¿cuáles criterios ofrecen para saber si hay unos que son más determinantes o no a la hora de establecer o caracterizar en qué consiste un Estado débil, uno fracasado, uno colapsado, uno en vía de fracaso? Y la otra pregunta es relacionada directamente con las dos anteriores: ¿qué separa a un tipo de Estado de otro? Esta pregunta tiene que ver con la forma como la mayoría de la bibliografía sobre los estados fracasados ha tratado de esbozar el problema, y es en lo que se conoce como el continuo el continuo fortaleza-fracaso, y entonces conceptualizan el problema poniendo el estado fuerte, el débil, aquel que está en riesgo de fracaso, el fracaso y el colapso. La pregunta es importante a mi modo de ver, porque en esa concepción, si yo no clasifico en un lugar, quedo en el otro. Digamos, es un juego en el que no hay salida. Por eso la pregunta es importante. Y bueno, aquí están cuáles serían los tipos de Estado que conforman ese continuo fortaleza-colapso. Esto en relación con el primer eje del debate, que tiene que ver con el problema del concepto o la definición misma. ¿Cuáles explicaciones encuentra uno que se ofrecen para esas dificultades en esta primera parte del debate? Entonces, hay quienes han hecho un intento por explicar el problema de la multiplicidad de definiciones y de cuál es el peso que juega cada uno de los elementos a la hora de ubicar un estado en un lugar u otro. Entonces hay dos tipos de explicaciones. Claro, es que no estamos de acuerdo en si Indonesia es sí o no fracasado o en riesgos de fracaso o simplemente un estado débil, porque en el corazón de la teoría de los estados débiles y fracasados está la definición misma del Estado moderno, y la definición del Estado moderno tiene distintas versiones. Estas serían las tres versiones que los que escriben sobre este problema identifican como que pueden estar presentes, jugando un papel en las definiciones sobre estados fracasados. Entonces, habría una definición característica de corte weberiano, otra contractualista y otra de derecho internacional. Cada una de esas definiciones de Estado moderno privilegia unos elementos distintos a la hora de establecer cuáles son los que inciden en la definición del Estado. Consideran que la definición de Weber es fundamentalmente funcionalista, en el sentido de que Estado moderno es aquel que está en condiciones de cumplir tres funciones: extracción de recursos, monopolio de la fuerza y gobernabilidad del territorio. Entonces, el énfasis estaría puesto ahí fundamentalmente en la capacidad de coerción que tiene el Estado, mientras que una definición contractualista privilegia otros elementos. Consideran los que ofrecen estas explicaciones que en las definiciones de tipo contractualista hay dos elementos que pesan. El primero es que la autoridad del Estado es el fruto de un acuerdo y por lo tanto el consenso es fundamental para explicar la legitimidad de la autoridad. Y en segundo lugar, el Estado ha sido creado además para cumplir unos fines, y son dos los fines primordiales: por un lado la seguridad y por otro la justicia social.
La tercera definición de Estado moderno, que podría explicar la disparidad de definiciones de Estado fracasado, débil, fallido y demás, sería la de aquella de derecho internacional de la Convención de Montevideo, que se considera fundamentalmente una definición de tipo estático. Una vez yo obtengo el reconocimiento de Estado, ese reconocimiento se obtiene y es muy difícil perderlo. Necesito tener un territorio, una población y ejercer sobre ese territorio gobierno. No importa si después de la obtención del reconocimiento esos elementos son precarios. Por eso tildan esta definición de derecho internacional como una definición de carácter estático, mientras que una definición contractualista estaría en capacidad de ver en qué medida los estados son capaces de mantener estos atributos que el derecho internacional les reconoce. La segunda razón por la que puede haber disparidad de definiciones es por la disciplina desde la que se aborda el problema de la precariedad estatal, y ahí se han identificado fundamentalmente tres, que serían quienes lo abordan desde la ciencia política o las relaciones internacionales y quienes lo abordan de la economía. Dependiendo esa situación disciplinaria desde la que abordo el problema hace que privilegie más unos elementos que otros. Estas explicaciones lo que buscan dentro de la literatura de los estados fallidos es decir, no, pues las imprecisiones hay que mirarlas haciéndole esta rejilla a las definiciones. El segundo eje del debate sobre los estados fracasados tiene que ver con la pregunta ¿por qué fracasan? O la pregunta por las causas. Se han sistematizado en tres niveles las causas que están en el sistema internacional, aquellas que están en el Estado mismo y los gobernantes considerados individualmente. En la última significa que los estados fracasan fundamental o exclusivamente, dependiendo del autor, por razón de los gobernantes que tienen esos países. ¿Cuáles forman parte del sistema internacional? 4. El legado colonial, la Guerra Fría y las exigencias de las entidades financieras internacionales y la globalización. ¿En qué sentido el legado colonial o la colonización se considera por algunos autores como una causa del fracaso de los estados, especialmente de los estados africanos? Hay dos razones por las que el legado colonial adquiere la condición de causa. La primera es porque en el proceso de imposición del Estado moderno en las colonias, Occidente tuvo que hacerlo a costa de destruir las bases autóctonas de autoridad que fundamentaban el ejercicio del poder en los países africanos. Y la segunda, porque el proceso de descolonización fue prematuro, de manera que el escenario no podría ser, digamos, más perverso. Ni logró para medio asentarse, destruyó lo que había y se fue antes de haber logrado consolidar el modelo de Estado moderno en esos lugares. La segunda causa es el fin de la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría. La debilidad del Estado, para quienes privilegian, digamos, esta causa, la debilidad del Estado no fue que apareciera en 1991, no. La debilidad era una situación existente durante la Guerra Fría. Sin embargo, el hecho de que las potencias hubieran dividido el mundo en lugares estratégicos para, digamos, el ejercicio de su ideología, lo hicieron a cambio de recursos financieros y tecnológicos para esos estados, y esa provisión de recursos financieros y tecnológicos disfrazó la debilidad. Una vez se terminó la Guerra Fría, las grandes potencias se retiraron de esos lugares y retiraron la ayuda militar, tecnológica y financiera, y ese retiro de esa ayuda fue repentino y brusco. Y en esa medida, esa debilidad
que existía desde antes, digamos, se destapa por completo y aparece el problema de la precariedad estatal. La tercera causa está relacionada con las exigencias de las entidades financieras internacionales a raíz de lo que se conoce como el Consenso de Washington. Esas exigencias van fundamentalmente en dos o tres sentidos. Una es la reducción del tamaño del Estado, o lo que se conoce como Estado mínimo, y la otra es la liberalización del mercado nacional e internacional. Esas exigencias han impactado la poca fortaleza que tendrían los estados débiles, porque significaron que el Estado perdió recursos para poder actuar de la manera como lo venía haciendo. Lo que se le exigió fue: si usted quiere que yo le dé recursos de deuda para efectos de que pueda funcionar como Estado, usted debe cumplir las condiciones de Estado mínimo y liberalización del mercado. La tercera causa, la cuarta causa, es la globalización. Hay autores que consideran que la situación de transparencia y multilateralismo que trae aparejada la globalización mina la soberanía de los estados. Ahora los estados están sujetos al cuestionamiento y a la vigilancia por parte de muchísimos más actores de lo que lo estaban antes del proceso de globalización. Uno, por ejemplo, podría pensar que la atención que el mundo tiene centrada en este momento sobre el acuerdo humanitario en Colombia, la participación de presidentes de otros países, la reunión de presidentes de otros países sin la presencia del presidente colombiano, pues es una forma de intervención en la soberanía desconocida hasta hace más o menos poco tiempo. Esa situación de vigilancia por parte de actores no estatales hace que el principio de soberanía, digamos, se desmorone o tenga que articularse de una manera que antes del proceso de globalización, al que antes del proceso de globalización no estaba sujeto. ¿Cuáles son las causas ya no presentes en el sistema internacional, sino dentro de los estados mismos? Se ofrecen tres. El carácter multiétnico o multicultural puede ser un factor de precariedad del Estado en la medida en que le impone, primero, porque aloja un potencial de conflicto interno, y segundo, porque le impone unas demandas muy grandes a los estados para efectos de garantizar los derechos fundamentales de las minorías en relación con las mayorías. La segunda tiene que ver con la cultura política. Quienes abordan esta sostienen que el Estado moderno exige la apropiación de una serie de valores que, sobre todo en los países africanos, las comunidades o sociedades de esos países no estaban en disposición de asumir, fundamentalmente un vínculo de obediencia hacia una única autoridad central que no está basada en las relaciones familiares. Esa es una demanda de cultura política que solo por razón de una imposición muy fuerte podría lograrse. De lo contrario, el vínculo de obediencia suele responder a otro tipo de relaciones. Y la tercera tiene que ver con condiciones geográficas y demográficas. Eduardo Pizarro habló aquí, por ejemplo, de que no me acuerdo en qué lista Colombia ocupa el tercer lugar, en el tercero o cuarto, no me acuerdo, con una de las geografías más endemoniadas del mundo. Esas condiciones geográficas dificultan la capacidad del Estado para que llegue con recursos de todo tipo a la totalidad del territorio. Y las condiciones demográficas tienen que ver con países de gran extensión en las que hay grandes zonas despobladas y concentración de la población en muy pocas zonas. Ambas circunstancias dificultan el control del territorio y el ejercicio de la autoridad.
La última gran propuesta de por qué fracasan los estados, que esta es una de las que a mi modo de ver es muy problemática, cifran el asunto en los gobernantes que tenemos en el tercer mundo y en el sur global. ¿Por qué fracasan ustedes? Pues porque tienen pésimos gobernantes. Esa es la explicación y la razón fundamental. Las otras condiciones, las del sistema internacional y las otras del Estado mismo, no estarían en capacidad para esta escuela de explicar el fracaso tan claramente como el problema de la mano del hombre o de los malos gobernantes. ¿En qué consisten, digamos, los gobernantes deficitarios o cómo se caracterizan? Fundamentalmente porque ejercen el poder de una manera que la literatura ha llamado personalismo o neopatrimonialismo. Y la idea central que hay detrás de esta caracterización es la que aparece aquí. Esos gobernantes en el ejercicio del poder público no diferencian la esfera privada de la pública. Son también eminentemente violadores de los derechos humanos y segundo, son irracionales desde el punto de vista económico. Ser irracional desde el punto de vista económico en esta teoría tiene que ver con 4 aspectos. El primero, los gastos de funcionamiento del Estado son altísimos o disparados. Segundo, las normas de derecho laboral no son flexibles. Tercero, no existen reglas claras para la inversión extranjera. Esas características constituyen lo que los economistas llaman el círculo vicioso de la economía, mientras que el círculo virtuoso sería cambiar los 3 términos. Es, por ejemplo, muy interesante que ahorita el procurador de aquí, el Procurador General de la Nación, haya conceptuado favorablemente en la demanda de inconstitucionalidad de la última reforma laboral que acabó con las horas extras, los dominicales y los festivos, porque esa flexibilización laboral parece que no ha arrojado los resultados esperados y se había condicionado la vigencia de esa norma a que presentara resultados. Estos 3 niveles de las causas, ¿qué interrogantes dejan abiertos en la literatura sobre los estados fallidos? 2. El primero es la pregunta si el Estado moderno occidental, que fue exportado por el proyecto colonial, impuesto, si es o debe ser el modelo universal de organización política. La segunda tiene que ver con si la precariedad estatal del tercer mundo es el resultado, en mayor medida, de la mano del hombre o del tipo de Estado que produjo la agenda neoliberal impuesta por las agencias internacionales de desarrollo. Estas dos aproximaciones generan lo que yo denomino las escuelas que les voy a mostrar ahora más adelante, en las que estaría dividido este debate. El tercer eje del debate tiene que ver con por qué los estados fracasados son una amenaza, y ahí hay